a lo que va a ser esta primera clase, vamos a hablar acerca de las definiciones de la arqueología histórica. La arqueología histórica, en realidad, parece una redundancia como término. Seguramente muchos de los que no están involucrados en la disciplina lo entienden como una redundancia, porque la arqueología, en definitiva, para muchos, tiene como objetivo principal estudiar la historia, el pasado. Pero no es una redundancia. ¿Por qué? Porque la arqueología tiene una historia propia en la cual las trayectorias diferentes que experimentó la disciplina en distintos continentes fue construyendo este concepto que, lejos de ser redundante, lejos de ser repetitivo, puso en situación un tipo de análisis que, como dice allí, nos llevó a conocer y poder aplicar a través de la aplicación de los métodos arqueológicos a aquellas sociedades que poseían escritura y fundamentalmente correspondían a una etapa bastante dejada de lado en los estudios arqueológicos clásicos, como esa sociedad moderna, que podríamos plantear cronológicamente como inaugurada a partir del primer proceso expansivo global que significó el descubrimiento de América, o encubrimiento de América, como dirían otros autores. Esto se relaciona a su vez con el desarrollo regional que tuvo esta arqueología histórica. En Europa, por ejemplo, esta arqueología se relacionaba de tiempo muy temprano con los estudios clásicos, básicamente la arqueología romana o la arqueología griega, por poner dos ejemplos paradigmáticos, habían desarrollado un vínculo entre arqueología, estudios arqueológicos e históricos, que eran muy estrechos, pero sin embargo habían colocado a la arqueología en el rango de disciplina auxiliar, esto desde el siglo XIX. Esto fue cambiando a lo largo de los años y en realidad se consolidó como un espacio muy importante, con mucho desarrollo, en el cual la arqueología adquirió identidad y pudo aportar, más allá de la documentación, explicaciones que articulaban con esa documentación propia de tiempos clásicos. No obstante esto, el análisis de los periodos más recientes, como decía recién, de lo que pudo suponer el siglo XVI, el siglo XV, XVI, XVII, etcétera, no era muy tenido en cuenta. De hecho, tengo experiencias, en mi experiencia de trabajo, becas que tuve en España, que cuando yo me refería a mis estudios sobre arqueología histórica, me decían que yo no hacía arqueología, que hacía periodismo. Esto era algo gracioso porque para ellos estudiar el siglo XVIII le parecía algo muy reciente. No obstante eso, en América del Norte, a partir de un replanteo que existió en la arqueología hacia su interior, hacia su enfoque, hacia qué objetivos y qué definía la arqueología, comenzó a replantearse de alguna manera bajo qué paradigma iba a trabajar, si iba a seguir los derroteros de su relación con la historia como dama de compañía de alguna manera, como un estudio auxiliar a la misma, y si la arqueología en realidad no podía salir de ese campo de las humanidades y elevarse al campo de las disciplinas científicas, y no solo eso, sino ser antropología y no historia. Esto se vincula mucho con la dependencia académica que tenía la arqueología en Europa, que estaba asociada a los estudios históricos en las universidades. Dentro del desarrollo de la historia del arte, uno podía dedicarse a la arqueología profesionalmente. Sin embargo, en Estados Unidos, fundamentalmente, una potencia económica, política, que evidentemente fue marcando después de la Segunda Guerra Mundial los parámetros dentro de los cuales se iban a desarrollar los estudios, fue llevando a una integración académica de la arqueología hacia la antropología. Y a partir de eso, un vínculo con esta situación paradigmática de ciencia y antropología. Esto generó debates muy intensos que entiendo que en la actualidad ya están bastante superados, en la medida de que se descubrió en definitiva que una gran potencia de la arqueología es que justamente interactúa disciplinarmente, en algunos casos con entidad protagónica y en otros casos apoyando estudios dentro de los marcos interdisciplinares en los que participa. En este contexto, en el hemisferio sur, desde tiempos bastante tempranos en lo que es el desarrollo de la arqueología histórica, fundamentalmente en Brasil, Uruguay y Argentina, se experimentó un desarrollo temprano de la arqueología histórica como campo, más allá de los estudios que se habían vinculado quizás en la primera mitad del siglo XX con el análisis de articulación entre documentos y restos arqueológicos, tratando de entender desde sobre todo relatos y crónicas cómo había sido el desarrollo de las comunidades originarias en tiempos de contacto.
no se había desarrollado el campo de la arqueología histórica como una entidad con el fuste que tenía, por ejemplo, en Estados Unidos. Allí, debo decirlo, apareció una figura muy importante en nuestro país, entrando en los años 80, que es Daniel Shavelson, quien desde Buenos Aires viene a plantear una arqueología histórica centrada en las ciudades, y a partir de esto el planteo del análisis de la modernidad y la particularidad que iba a tener la arqueología histórica, en tanto que ofrecía potencialidades para entender el desarrollo de un fenómeno que había sido una etapa, que había implicado una inflexión en la historia de América, como era la implantación de ciudades coloniales. Y no solo eso, allí comenzó un gran avance hacia lo que era el conocimiento de lo que van a ser los siglos XIX e incluso principios del XX en cuanto al análisis de las materialidades para entender esa complejidad. Así entonces podemos decir que la arqueología histórica fue definiéndose a partir de la interacción de diferentes campos disciplinares que en sí mismos fueron aportando desde distintos enfoques como el etnohistórico, el bioantropológico, la antropología histórica más recientemente, incluso la historia ambiental, a lo que va a ser ese campo de la arqueología histórica que realmente empezó a tener una entidad propia más allá de los enfoques teóricos específicos con los cuales se llevara adelante su estudio. En ese sentido, entonces, uno de los aspectos más relevantes, entiendo yo, de la arqueología histórica es que al tratarse del análisis de sociedades, al menos en el caso de la modernidad, que tenían documentación escrita, incluso en tiempos más cercanos al presente, fotografías, etcétera, podía articular información propia del método arqueológico, que es un método que le da la particularidad a la arqueología, y no una mera técnica, que es la excavación arqueológica. Digo, articular ese método y sus métodos analíticos para elevar a categoría interpretativa los conjuntos de materiales que forman esos contextos, pudo articularlo, decía, con análisis de arquitecturas, análisis de imágenes, por ejemplo, cuadros, fotografías históricas dependiendo de la época, empezar a participar en desarrollos constructivos urbanos y en ese sentido actuar como una arqueología de rescate dentro de las propias ciudades para entender el desarrollo de la propia ciudad, siempre articulando con imágenes de todo tipo, materialidades muy diversas que iban desde objetos que pueden considerarse muy valiosos como estatuillas, cerámicas, hasta microelementos, como por ejemplo pequeños carbones que dan cuenta de la vegetación y los cambios que experimentó a través del tiempo, ya sea por la instalación de un fenómeno urbano en medio de un paraje natural y lo que supuso ese impacto urbano allí, o explotaciones industriales en la cordillera. Los estudios, evidentemente interesantes, que empezaron a surgir para tratar de explicar estos procesos, empezaron a desarrollar un campo que fue el de la bioantropología histórica, esto es estudiar los cuerpos de aquellas personas que habían vivido desde el siglo XVI en contacto, teniendo distintas procedencias. Evidentemente los cuerpos manifiestan mucho de esas interacciones, de esos procesos que genéticamente fueron configurando sociedades multiétnicas, en principio reflejadas en las materialidades. Esto se podía complementar con análisis del desarrollo de las propias ciudades o los territorios a partir de cartografías históricas y la implementación de nuevas tecnologías que fueron surgiendo. Por ejemplo, el análisis de los metales, las arquitecturas que van cambiando en la ciudad. Todo, en definitiva, se complementa con análisis que incluso pueden dar cuenta de esto que decía recién, los procesos de desarrollo de una ciudad y su impacto en el territorio circundante. En definitiva, la arqueología histórica es ese gran campo que, bueno, con nuestro equipo en cursos de posgrado hemos sido muy vanidosos de alguna manera y hemos dado en llamar como arqueología histórica como arqueología total, en la medida de esta potencialidad que ofrece a la hora de tener flexibilidad, permeabilidad, una porosidad muy importante para interactuar sin ningún tipo de prurito con todo tipo de fuentes. Fundamentalmente entonces empezaron a surgir distintas definiciones. La arqueología histórica como el estudio de restos materiales de cualquier periodo histórico, sin importar la cronología, como aquel material que pertenece al pasado reciente y se referencia en la documentación histórica y en la estratigrafía en la que se encuentra,
restos de ese pasado, como aquella que permite el acceso simultáneo a múltiples categorías de evidencia que dan cuenta de los mismos procesos y eventos del comportamiento humano pasado de los grupos humanos, o la arqueología también que se ocupa de tratar con materiales de sociedades letradas que fueron capaces de registrar por escrito su propia historia. Este es un tema y este aspecto es el que ha venido orientando en gran medida el desarrollo más potente de la arqueología. No obstante, más allá de la relación con las fuentes con las que se relaciona la arqueología, existe una conceptualización en relación al rango temporoespacial. Allí habla Orser de que la problemática es la sociedad moderna derivada de la expansión del capitalismo, y a partir de eso la arqueología histórica se entiende como el estudio de los aspectos materiales en términos históricos, culturales, sociales, de los efectos que tuvo el mercantilismo y el capitalismo traídos de Europa y que continúan hasta la actualidad. En América, como decía al comienzo, habría comenzado con la llegada de Colón y se proyecta hasta la actualidad, dando cuenta de un proceso expansivo no solo del capitalismo como sistema económico, sino de un modo de vida que a partir del siglo XV es, digamos, va a tener un impacto bastante dramático sobre las poblaciones nativas de distintos espacios que fueron incorporándose a este modo de vida occidental y a este sistema económico que fue teniendo un objetivo mundial en cuanto a su expansión. Sociedades africanas, sociedades oceánicas como las americanas son parte fundamental de este proceso que empieza con el desarrollo de las grandes expediciones que van a ir conociendo la globalidad, integrándola a esta lógica, generando rutas y en definitiva interacciones que resultaron en el desarrollo de fenómenos de dominación, de conquista y de imperio. Por ejemplo, acá tenemos un ejemplo hacia el siglo XIX muy importante, que es la expansión del Imperio Británico en la época georgiana, ¿no? Entonces, la arqueología, como veníamos observando, el análisis del vínculo con ciertas materialidades y de esta arqueología histórica que puede definirse como tal en la medida que interactúa materialidad y documentación, en los últimos años ha venido conceptualizándose, últimas décadas ya, ha venido conceptualizándose en función a lo que representa para poder comprender el mundo moderno. Y esto se relaciona mucho al mundo anglosajón, como entendiendo la arqueología histórica como aquella que estudia la conformación de ese mundo moderno que coincide, como decíamos recién, con la expansión europea, la consolidación de un fenómeno de producción que es la industrialización a gran escala, la cristalización de un sistema capitalista derivado en cierta medida con un segundo empuje ya hacia el siglo XVIII muy intenso y ya hacia el siglo XIX definitivo de la industrialización y el sistema capitalista como aliado, y la concreción de nuevos órdenes sociales y globales que, por ejemplo, para que tengamos una idea, en un momento dado esta globalización de la realidad cultural mundial se expresaba a través del Imperio Británico, que solo mostraba, que en la historia muestra que solo 22 países nunca fueron ocupados o invadidos por Gran Bretaña, como se ve en esta información que pude rescatar. Esa influencia británica, hay un consenso en la aproximación a la sociedad moderna, el colonialismo y la expansión del capitalismo como objetivo de esa arqueología y de cómo en el análisis e interpretación esto va a impactar sobre la vida cotidiana y los resultados que va a tener en el nuevo orden social. ¿Qué orden social? En un orden social que analiza las relaciones fundamentalmente interpersonales, pero también entre las personas y las cosas. Esto va a ser muy importante porque además en la modernidad las cosas, los objetos, van a ir teniendo una dimensión que va a ir mutando en relación con las particularidades que en el resto del mundo iban teniendo ese tipo de relaciones entre seres humanos y cosas. Incluso empezaron a mediarse nuevas formas de clasificar, y esas formas de clasificar venían impulsadas ideológicamente y consecuentemente impactaban en transformaciones bastante importantes sobre poblaciones locales. Y eso, teóricamente, en la arqueología histórica,
se basó en el análisis de un esquema ideológico imperante en Gran Bretaña y las colonias, que es el orden georgiano, en relación a la Casa Hanover entre 1714 y 1830, que gobernó Inglaterra a través de los reyes Jorge II, III. Los conceptos clave en ese análisis arqueológico entonces son el análisis y la interpretación del individualismo, de la segmentación social, de la estandarización como mecanismo de éxito y como mecanismo de garantía de procesos autoexpansivos del capitalismo que se relacionan fuertemente con el consumismo como fenómeno fundamental. Pero a la vez, estas transformaciones impactaban fuertemente en las prácticas sociales. No son un producto del siglo XV, XVI, XVII exclusivamente, sino que a partir de esos siglos se va construyendo y va llevando al desarrollo de patrones de disciplinamiento que en la ilustración, por ejemplo, van a ir configurando más fuertemente la base ideológica en la que se construyen esos valores que mencionaba recién y que están relacionados con la expansión capitalista. El consumismo, por ejemplo, se basa justamente como concepto en esa lógica de una producción excedentaria que va a tener implicancia muy fuerte en la forma de relacionamiento personal. Y estas, a su vez, en cómo van a mediar las cosas en esas relaciones interpersonales, apareciendo ahí conceptos muy vinculados a la posesión, al deseo individual, a los sistemas de representación del individuo, operar en las modalidades de circulación, distribución y consumo, más allá del valor intrínseco que posee el objeto. Esto es generando lo que se conoce como plusvalor y dando lugar al desarrollo de la mercancía. Esto va a impactar fuertemente en los procesos de trabajo y la adscripción que van a tener en esos procesos de trabajo los desarrollos de adscripción a clases sociales. Estamos entonces frente al desarrollo de un mundo moderno que va acelerando sus procesos de cambio en un marco de 300, 400 años y que impacta, como vengo repitiendo, fuertemente en una cultura material que en definitiva muchas veces aparece pero muda en el análisis histórico y que a través del trabajo arqueológico histórico va llevando adelante un acompañamiento que permite confirmar hipótesis, discutirlas o incluso aportar nuevos puntos de vista. Así, la base ideológica en la cual esta modernidad va a trabajar es en el individuo, pero un individuo que es visto en su rol de consumidor, resultante de una producción industrial masiva, y esa retroalimentación que da la base a esa autoexpansión constante del capitalismo. Esta visión supone una tendencia homogeneizante de los procesos que va a asumir como globalizantes. En definitiva, vamos a esa economía, a esa arqueología del mundo y de la globalización, y que es fundamentado en una economía colonial, esto es de implantación de verdaderas factorías, lugares donde en principio se obtenía fuerza o mano de obra, luego materias primas y posteriormente puntos de localización de productos, es decir, mercados, que consecuentemente fue llevando de la colonización a una internacionalización fuertemente expansiva. En gran medida, en Argentina, tenemos autores como Jimena Senatore, Andrés Arankin, Ana María Rocchietti, no me quiero olvidar, pero son los que mayormente han llevado adelante análisis teóricos bastante profundos que han complementado con estas obras que decía recién de trabajos que metodológicamente y de enfoque aportaron muchos, como Daniel Chávez, que se sumaron muchos investigadores, pero bueno, hay análisis que plantean que esta visión que estamos manteniendo conspira contra la comprensión de los procesos de cambio en las prácticas sociales. Por eso, desde América Latina se ha propuesto entender en una dimensión de diversidad más que de homogeneidad, como plantea el mundo anglosajón que venía comentando, este análisis que hace la arqueología histórica. Así entonces, para algunos autores, esta arqueología es aquella, como decía al principio, que más que atender el desarrollo global, trata de entender aquellas sociedades con escritura en la cual la relación está dada en el análisis entre cultura material y documentos, siendo en definitiva más flexible en cuanto a las posibilidades de construir teoría desde la interdisciplinaridad
y explicar y entender determinados problemas que no necesariamente se relacionan única y exclusivamente desde la visión de la implantación del fenómeno colonial y capitalista. De este modo, entonces, se hace una arqueología del otro lado y se pueden entender procesos de dominación y resistencia, ver las tendencias locales frente a la globalización, que venía mencionando antes. El colonialismo y el imperialismo son analizados desde la posición subalterna. El poder y la identidad que se plantea frente a ese poder emerge como un tema muy importante en la arqueología, fundamentalmente cuando analizamos, por ejemplo, los procesos que se dieron en la esclavitud, las poblaciones esclavas, cómo en realidad fueron construyendo una identidad desde ese lugar, pero a partir de una imposición que se hizo desde el esclavista. Consecuentemente, la visión que tengamos de ese fenómeno, que fue clave en el proceso de expansión global del capitalismo, va a variar de acuerdo al lugar que nos pongamos para analizar esas relaciones de poder. Así entonces, sin importar cuándo ni dónde, mientras la información documental pueda complementarse con la arqueológica, estamos frente a arqueología histórica. Así entonces, en esta línea de interés, no aparece tanto por la metodología, que los datos, digamos, la idea sería tanto por el conocimiento cultural como por la forma, la metodología en que los datos documentales y materia pueden integrarse en la comprensión del pasado. Lo que interesa acá es, interesa el conocimiento del comportamiento humano. Y en ese análisis yo reivindico la excavación arqueológica, por lo menos no lo reivindico yo, como el método por antonomasia que da la identidad a la arqueología, y a partir de la identidad contextual de esos objetos, cómo puedo articularlos con la documentación escrita. Bueno, en cuanto a esa integración, entonces vemos que la disponibilidad de fuentes diferentes otorga algunas particularidades metodológicas y requieren técnicas analíticas específicas. Los arqueólogos se enfrentan a los documentos con una perspectiva materialista, es decir, se tratan de observar qué aspectos de la materialidad pueden aparecer en los documentos y allí tratar de entender cómo operan en esa evidencia arqueológica y puede ser interpretada. Las técnicas específicas o metodologías, pero más bien técnicas, son de confrontación, integración, tratamiento independiente, búsqueda de contradicciones. Por ejemplo, yo pongo acá un ejemplo tonto, pero que da cuenta de cómo se puede articular el testamento de Nobel en relación a la evidencia que supone hoy ese testamento que dejó con el otorgamiento de los premios Nobel, que es un sistema de valor representado en estos premios que están materializados en medallas. Digo, es un ejemplo muy sencillo para entender desde dónde van estas metodologías que confrontan, integran, hacen un tratamiento independiente, buscan contradicciones cuando se lanzan a articular estas líneas de evidencia arqueológica y documental. El tema es que son epistemológicamente independientes y para algunos autores deben tratarse por separado a la hora de ser analizados. Pero el corpus de datos debe complementarse al generar hipótesis con un cuerpo de datos y luego ser contrastados con la otra parte de la evidencia. Esta sería la idea de trabajar desde el documento y la materialidad y luego integrarlos en, digamos, procesos que tuvieron lugar independientemente, pero generan un resultado único. Para otros autores, la evidencia documental y material deberían ser generadas y estudiadas y metodológicamente llevadas a cabo en el análisis como parte de un proceso único. Esto es, trabajarlas de un modo integrado. La cultura material, entonces, nos va a decir Dentz, debe tratarse como un texto y los textos como cultura material, por lo que de esa manera pueden considerarse como unidad. De los modos de combinación de evidencias documentales y materiales, que es esta articulación entre una arqueología antropológica y una historia cultural o una antropología histórica, si quieren, surgen distintos modos de combinación de evidencias y las propuestas son múltiples. ¿Qué se buscan? Búsqueda de esos espacios de intersección entre las palabras y las cosas donde se puedan abordar los discursos materiales, verbales, para comprender
los niveles de conformación de una determinada sociedad. Lo que en definitiva, esta visión cuestiona es a la arqueología histórica como la del capitalismo y colonialismo europeo excluyentemente, ya que esta es una historia, la del mundo dominante, y existen otras sociedades que viven o vivieron dentro de esa historia, que son diversas, con costumbres y tradiciones particulares, y que no pueden reducirse simplemente a un análisis de su generación de excedentes o una posición de dominados exclusivamente. Así, esta perspectiva última va otorgando una respuesta a las tendencias que piensan a la arqueología detrás de un programa homogeneizante. Ahora bien, si la arqueología histórica estudia la sociedad moderna, que esta se caracteriza por lo que la arqueología histórica estudia la sociedad moderna y esta se caracteriza por cambios en las prácticas sociales. Por ejemplo, en los juegos infantiles o el divertimiento infantil, este ha sido el proceso de cambio reflejado en un par de imágenes que ha experimentado en 300 años, 400 años. Entonces, debe reconocerse entonces que en el análisis arqueológico histórico, el estudio de esa sociedad, debe reconocer, decía, que el cambio es un factor importante y depende del contexto. En otra escala de preguntas, al acercarnos a la diversidad que deviene de situaciones locales. Por ejemplo, modernidad igual nuevas prácticas y órdenes, lo que implica reconsiderar teóricamente al espacio de las prácticas como un escenario de cambio social que exige observarlas a la luz de su historia y múltiples significaciones según la pluralidad de grupos dentro de un escenario local. Así entonces, en este campo se apunta a mantener una perspectiva crítica. Esto es que ante cualquier tendencia aparente a la homogeneización cultural, lo que se busca es comprender la diversidad. Y en Latinoamérica existe esta tendencia a considerar la diversidad de las dinámicas implicadas en la conformación de ese mundo moderno en contextos regionales y locales. Es decir, se apunta a entender la diversidad y los aspectos locales dentro y el rol que jugaron dentro de estos procesos que en términos de otra escala venían generando globalidad. Así es que se otorga una importancia muy relevante a la diversidad de las historias locales frente a estas tendencias globalizantes de la cultura, tratando de lograr interpretaciones sobre el proceso de la modernidad, en este caso latinoamericana, a la luz de procesos históricos particulares, lo que se vincula con el pasado colonial español en primer lugar, y es allí donde Senatore Gimena, por ejemplo, plantea un encuentro con la arqueología posmedieval española o arqueología moderna, que se diferencia en España de esa arqueología industrial. Esa arqueología posmedieval española ha estado en poco diálogo con la arqueología histórica americana. Y esa es la arqueología que marcaba una transición del feudalismo al mercantilismo. Y en España no se tiene un desarrollo suficiente, ya que existe amplia historiografía, pero se apoya fundamentalmente en un gran volumen documental. Así, una de las explicaciones es que este interés en la arqueología colonial explique un proceso de colonización hispano sobre América o Asia o África, a pesar de ser el primer ensayo colonizador europeo en el nuevo orden político moderno. Es decir, la arqueología anglosajona, en esa delantera académica que llevó y que explicaba al principio, fue permeando en el desarrollo de la arqueología histórica y llevando esa tendencia a entender desde esa posición dominante, pero tardía en el mundo contemporáneo, de ese orden mundial. Sin embargo, existe un interés en esta arqueología postmedieval por entender cuál fue el impacto visto desde España sobre América, y no ya desde América, respecto a estos procesos expansivos. Entonces, la arqueología colonial en América Latina y en Argentina, vemos que digamos, el mayor desarrollo del impacto colonial en América procede justamente en el análisis de estudios locales y se observa que se aceleró sobre todo en los contextos urbanos, en el estudio de fortines, de misiones religiosas, y allí lo que había también luego una ampliación de conocimientos de aspectos económicos, ecológicos, sociales que pudieron haber intervenido en estos procesos locales.
Las interacciones colono-indígenas, por ejemplo, fue muy importante en la agenda de trabajo, sobre todo al principio de los 60. Lo que sucede es que esta arqueología histórica fue discontinua, aunque tenía algunos antecedentes previos, y en definitiva ha recalado recientemente en una cuestión mucho más desarrollada, con congresos específicos, con revistas especializadas que van dando cuenta de una consolidación. Los primeros trabajos, en general, se concentraron en ciudades coloniales como Santa Fe la Vieja, con Agustín Zapata Goyano, Eldo Morresi estudiando las ruinas de Concepción del Bermejo, Ibatín en Tucumán también. El objetivo, en este caso, era el que había planteado al principio, la búsqueda de ciudades que experimentaran una documentación. Los trabajos eran descriptivos generalmente, estudiaban en general procesos de interacciones, pero fundamentalmente desde el concepto de aculturación, donde se enfocaba siempre desde el dominante, el proceso de cambio o impacto sobre el dominado. Entonces era predecible el resultado interpretativo. Había una tendencia a las tipologías cerradas, donde existían objetos nativos, hispano-indígenas y coloniales, y en realidad no se interpretaba más allá del proceso, las acciones culturales que iban dando lugar a esa construcción de materialidades. El debate en este caso se había limitado a dar por sentado el cambio por asimilación y denominarlo mestizaje, sin abundar en esas complejidades que tienen los procesos, ni interesarse por responder preguntas en torno a continuidades, rupturas culturales, lo que va a ir generando una simplificación en la visión del proceso colonial, pero se van a acrecentar visiones tendientes a explicar más tardíamente los procesos de interacción histórica desde el desarrollo de la arqueología, que va a ir demostrando un ritmo más lento, en contraste con lo que venía explicándose desde el proceso colonial analizado por la historia. Así, por ejemplo, hay tempranos aportes que desde Patagonia van a ir explicando la situación política argentina que va a retrasar el avance de la arqueología histórica, por ejemplo, en La Pampa, aspecto que Gustavo Politis, un arqueólogo de la Universidad de La Plata, va a plantear que en los 80 va a verse acelerado por el impacto que tuvo la arqueología procesual y un desaliento a aproximarse con la historia concretamente. De hecho, por ese proceso que comenté al principio, que el interés de hacer científica la arqueología y alejarla de la historia la había acercado a la antropología, generando un paradigma de rechazo a los estudios previos de historia colonial en los que la arqueología había participado en nuestro país. En las últimas décadas esto ha tendido a paliarse, aunque no a un ritmo esperable en base a los planteos críticos que se han desarrollado de los años 90. Hay un déficit realmente si nos ponemos a evaluar en la arqueología histórica. Por ejemplo, ya se planteaba hacia mediados de los 90 que faltaban exploraciones teórico-metodológicas porque falta el desarrollo del tratamiento continuo de problemas que permitan la formulación de la base y una relectura constante que permite hacer interactuar la teoría con los datos que se van generando. Este problema entendemos que sigue vigente. No existe en el campo arqueológico histórico un debate teórico con la dinámica que existe al menos en otros campos de la arqueología, por ejemplo, prehispánica o del desarrollo incaico, etc. Por otro lado, falta la constitución de equipos estables y el desarrollo de recursos humanos, sobre todo en las instancias de interdisciplinariedad. Actualmente entendemos que esto se ha paliado bastante y existen equipos consolidados, pero en escasas universidades, la Universidad Nacional de Cuyo, la Universidad Nacional de Luján, en menor medida la Universidad de La Plata, en desarrollos todavía la Universidad de Tucumán, son algunas de las universidades y ámbitos académicos de nuestro país donde la arqueología histórica se está desarrollando. Los avances que ha generado la arqueología histórica es primero un compromiso social con las comunidades cercanas a los sitios donde se trabaja, en función al rol activo que tienen los conocimientos que se producen sobre el pasado, en el cual muchas de esas poblaciones se sienten identificadas y de hecho impactan en la apropiación que tienen acerca de ese pasado, con una fuerte consecuencia en la mejor preservación patrimonial. Hoy existe, por ejemplo, un consenso
en la línea de análisis y la situación conformacional del mundo moderno y sus múltiples direcciones para entender ya no solo desde estos pensamientos homogéneos, sino más bien desde dónde se posiciona el investigador para superar las limitaciones que van llevando adelante las distintas investigaciones. Así, uno de los campos quizás que ha demostrado más dinámica en este sentido es la arqueología urbana. No voy a entrar en grandes, porque ya, bueno, se está haciendo muy larga la clase, pero ya como para ir cerrando una caracterización general de la arqueología urbana, como aquella arqueología que se hace en la ciudad. Esto es un sitio arqueológico urbano, para que ustedes se den una idea, pero, y digo, es una arqueología que se hace en la ciudad y consecuentemente debe responder a las dinámicas de desarrollo urbano, donde la excavación de una cuadrícula medida en metros cuadrados equivale a los miles de dólares que vale dejar quieto ese metro cuadrado en la medida que se está desarrollando una excavación arqueológica, con lo cual entra en una dinámica de desarrollo de negocios donde el interés por el conocimiento tiene que adecuarse a dinámicas que a veces han impulsado el desarrollo de ciertas metodologías y particularidades que le están dando una entidad a la arqueología urbana en la medida de que trabaja asociada a grandes maquinarias, en contextos de obra y con una celeridad que generan los requerimientos de la arqueología de salvataje. Pero a su vez, la arqueología urbana, si bien es una arqueología que se desarrolla en la ciudad, no debe perder de vista su objetivo, que es hacer arqueología de la ciudad, es decir, la de explicar el desarrollo de ese paisaje urbano, uno que además está representado justamente por fuertes procesos de transformación. Por eso el paisaje urbano, entendemos que en América, y concretamente en este sector del territorio americano, fue un paisaje nuevo, en la medida de que antes de la llegada de los conquistadores y la implantación de la colonia y la fundación de Mendoza, no existían ciudades. Representa la arqueología de un fenómeno nuevo, pero que a su vez fue impuesto. Es decir, en esos primeros momentos de la ciudad resulta muy interesante, a los fines de la explicación de tendencias globales, qué supuso el proceso de colonización sobre las características culturales que tenía la vida en las poblaciones originarias y cómo esa imposición puede ser leída desde el acta capitular que impone documentalmente demostrado, que impone la dominación española de la corona española en esta parte del territorio, o desde la materialidad, dado que las poblaciones originarias no escribían, cómo observan este proceso, lo asimilan, lo resignifican, implican nuevas relaciones y llevan adelante un desarrollo que va a tener múltiples facetas, en la medida, en definitiva, de su propia dinámica. Así entendemos entonces que esa arqueología en la ciudad y de la ciudad va a ser, en definitiva, la representación material de esos procesos sociales. Esto lo vamos a ver el jueves que viene, ya en estudios de caso comparado, de ciudades ubicadas en paisajes tan distintos como Santa Cruz de la Sierra en Bolivia y Mendoza en Argentina, en el mismo año que se funda, en 1561, y qué resultados hemos obtenido arqueológicamente en el análisis de estas ciudades, donde evidentemente en el caso de Mendoza la transformación es la nota que tiene que ser tenida en cuenta a la hora de ser analizada. Por otro lado, hay arqueologías fuera de la ciudad que permiten explicar a la ciudad. Un caso de ello es la arqueología industrial, y en el caso de Mendoza vamos a indagar, sobre todo para el siglo XIX, ese estudio sistemático de estructura y artefactos que permiten comprender el pasado industrial. Ese pasado que supuso al desarrollo de nuevos sistemas y órdenes mundiales la incorporación de territorios y manos de obra a el desarrollo de la riqueza y en todo caso la concentración mayor o menor de la misma en los sistemas mundiales. Allí podemos, en el caso de Mendoza, acceder a los relictos de uno de los desarrollos industriales más importantes que se dieron, por ejemplo, en la precordillera y que se dieron de tiempos tempranos, donde existen materiales y materialidades que fueron abandonadas y que realmente permiten remitirnos al análisis de los sistemas de trabajo que se dieron en estas minas cordilleranas como las de Paramillo
y los procesos que fueron inacabados, si se quiere, aunque discontinuos, desde el siglo XVII, pasando por el XVIII y hasta el XIX, cuando, como se ve en estas fotos de 1930, experimenta una expansión y un empuje que llevó a las obras de infraestructura industrial más destacadas del ámbito precordillerano como elemento de explotación. Estas son las ruinas de Paramillo, y en el análisis arqueológico se puede tener en cuenta una gran cantidad de aspectos, las características no solo de los piques de explotación, sino de los lugares de acceso, de la provisión de recursos e incluso de la vida en estas poblaciones que vivían aisladas y asociadas a esta vida económica, esta forma de vida económica. Allí las excavaciones arqueológicas desarrolladas han permitido conocer a través de la arquitectura cuáles eran los sistemas constructivos, pero sobre todo cómo se vivía dentro de esos sistemas constructivos, donde se han rescatado elementos de la cultura material. Estos nos hablan no solo de la cerámica que consumían, los vidrios que fueron utilizados, sino de los contenidos, por ejemplo, alcohólicos, o la balística que implicaba el mantenimiento de estas poblaciones, no solo a través del consumo de productos ganaderos, como la oveja, el cerdo o las gallinas, sino de la cacería, por ejemplo, como guanaco o ñandú. En definitiva, una vida que, centrada en un sistema industrial de explotación de minerales, está incorporando poblaciones que incluso están representando materialidades, por ejemplo, vinculadas con el género, como un zapato femenino o productos infantiles. En definitiva, entonces, y para cerrar esta primera clase, que ya me extendí bastante, creo fundamental que la arqueología histórica empiece a ser tenida en provincias como la nuestra, como Mendoza, como una arqueología que va a permitir de alguna manera ampliar los capítulos de esos libros de historia que hablaron de las ciudades, del pasado agrario o del pasado industrial, que siguen escribiéndose a partir de la documentación, pero que se ven acrecentadas por esta gran cantidad de documentos que son los materiales que interactuaron con la vida de las personas y que tienen mucho por decirnos a futuro.